Buenos días, bendiciones a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante, otra entrega de sus reflexiones. Quiero hablarte del tema tiempo de reforma. ¿Por qué te voy a hablar de este tema? Te hablo de este tema porque nuestro Dios ha puesto en el corazón de todas las autoridades, de toda la sociedad, que de alguna manera nos involucremos o de que pongamos nuestro corazón en cuanto a lo que significa la transformación de nuestra sociedad. ¿Qué es una reforma? Debe entenderse por reforma un cambio planificado. Quiere decir mejorar o enmendar lo que está equivocado o que es insatisfactorio o está afectado por corrupción y o las malas prácticas. Una reforma puede llegar a ser una racionalización de procedimientos o una puesta en marcha de los mismos o de lo que está mal. Un nuevo enfoque o el quitar inconvenientes sin cambiar el sistema entero. Procurar mejorar el sistema que se tiene en forma progresiva y por etapas. En una reforma se trata de convencer en lugar de imponer. Para que haya reforma activa y efectiva en el tiempo, debe tomarse en cuenta el recurso humano. Invertir en el ser humano en su formación. Hay reformas a mediano, largo y corto plazo. Hay reformas que de alguna manera tenemos que identificarlas y tratar de ir dando prioridad a las mismas. Algo importante que había que resaltar es que debemos procurar vivir lo que enseñamos, lo que predicamos, por la razón de que somos descalificados. Entonces, si predicamos lo que no vivimos, si predicamos lo que no vivimos, se convierte en un plagio, en un engaño, una hipocresía, porque es ahí donde los valores tienden a manifestarse y seremos personas creíbles, dignos de seguir e imitar. Es decir, debemos encontrarnos en condiciones de aprobación, no reprobado, con conductas inapropiadas delante de Dios y de los hombres. ¿Qué imagen de Dios proyectamos a veces? ¿La imagen de Dios o la imagen de mis propias ambiciones? Las ambiciones, la de mis propios deseos. Si fuimos creados con la imagen de Dios, proyectemos entonces aquella luz infalible. Alguien dijo, si tú quieres cambiar al mundo o si tú quieres cambiar a alguien, empieza tú mismo por cambiar. Y eso es totalmente cierto. Jesucristo a esto lo llamó hipocresía, tratar de cambiar a otro cuando tú mismo no cambias. Y lo expresó diciendo que primero debemos sacar la viga o la paja que está en nuestro ojo, y solo así podríamos ver bien o tenerle suficiente luz para iluminar a otros que están en oscuridad. A eso yo le llamo reforma en el aspecto humano. En el aspecto espiritual, cambio de conductas, de comportamiento, de acciones, cambio de carácter, de pensamiento. A todo esto también se le llama arrepentimiento. Decidirse a cambiar de rumbo, de destino, puesto que cada quien fue formado, creado por Dios, de coger su propio camino, sea bueno o sea malo. Él puso delante de nosotros el bien y el mal y nos dice, he ahí, tú tendrás la libertad de escoger. Dios es un Dios democrático. Para ser agentes de cambio necesariamente tenemos que transformarnos a sí mismos para poder transformar a otros e involucrarnos. Aspectos importantes en una reforma o los tipos de reforma, mejor dicho, serían la principal reforma que se debe hacer es la reforma espiritual, aquella reforma histórica que aún entonces en el siglo XVI inició uno de sus principales artífices, como lo es aquel catedrático universitario llamado Martín Lutero, que repercutió en todo el orden social en aquel entonces, puesto que la reforma espiritual
va más allá de una reforma en cualquier aspecto social, puesto que la reforma espiritual toca aspectos vinculantes con las acciones, con la conducta, con los valores del ser humano. Es mucho lo que se puede hacer desde la iglesia. Por ejemplo, la reforma espiritual está conectada a la educación y vemos que en nuestro país se ha tomado como principal estrategia la reforma educativa. Yo creo que esto de alguna manera Dios está moviendo el corazón de nuestras autoridades. Por ejemplo, ¿cómo debería empezarse dicha reforma? A la vez que está conectada con la educación, bueno, yo entiendo que hay una ley que dice que es una obligatoriedad del Estado implementar o hacer que se predique la Biblia a través de las escuelas. Yo pienso que hay que tomar acciones en esto, puesto que hay que enseñarle a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a las personas, a formarlos desde temprana edad, tanto en la escuela como en los hogares. Hablar de reforma espiritual y hablar de reforma educativa, estaríamos de paso hablando de una reforma en la familia. Esta es la principal institución creada por Dios y yo creo que el Estado, la nación, la sociedad debe tomar en cuenta este aspecto y hacer más hincapié en las instituciones involucradas para estos fines, para que se formen a las personas desde ese plano tan importante en los valores, desde las escuelas. Célula principal de toda sociedad donde primeramente se forman los valores. Permitir que la palabra de Dios trabaje en el corazón de los niños, niñas y adolescentes es prioridad, porque solo así tendremos verdaderos líderes, verdaderos profesionales con aquellas cualidades que refleja la palabra de Dios, y que líderes como los patricios, los padres de la patria dominicana, Duarte y Sánchez y Mella, promovieron. Ellos soñaron con una república libre, soberana, independiente y próspera. Todo esto se logra solamente cuando se tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que de alguna manera refleje esos valores que son vinculantes con la palabra de Dios y que están ahí establecidos en nuestra Constitución. Es por eso que hoy me propongo con esta reflexión a empujarte, a que te motives, a que te involucres en todo el sentido de la palabra, en las actividades que tienden a ser de provecho para la formación de tu vida, de tu carácter, de tu intelecto, para que pueda dar más de ti y pueda de alguna manera edificar a los demás. La formación espiritual necesariamente va vinculada a el conocimiento. El conocimiento, la verdadera educación. La educación sirve para todo. Y si no tenemos verdadera formación, pues no tendremos lo que se llama valores reales para transmitir aquello el cual se nos ha encomendado desde el plano espiritual. Esa ha sido otra entrega para ti hoy. Bendiciones. Te habla tu amigo y hermano Héctor Pineda. Bendiciones.